tardes. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a continuar con el capítulo de epilepsia. Está mi compañero Juan y yo. Y les vamos a manejar unos conceptos. Bueno, la epilepsia es un trastorno neurológico crónico. Esto, bueno, se debe a una afección, un desequilibrio entre la inhibición y excitación del sistema nervioso central. Nos va a dar como resultado manifestar estas convulsiones que ya nos explicaron nuestros compañeros. Y bueno, en la epilepsia estas convulsiones son recurrentes. Bueno, esta definición yo la tomé del libro de Snell que nos sugirió la doctora, que dice que epilepsia es un trastorno que surge, en el que surgen convulsiones recurrentes sin estímulos externos. Ahora, también es importante que nosotros sepamos qué es una crisis epiléptica. La definición que nos maneja la guía de práctica clínica es que es un evento transitorio con presencia de varios signos y síntomas secundarios a una actividad neuronal cerebral anómala, excesiva o sincrónica. Una crisis epiléptica es de una entidad diagnóstica con implicaciones etiológicas, terapéuticas y pronósticas. La que sigue, por favor. Bueno, hay que estar conscientes de qué nos va a ocasionar este tipo de descargas. Los pacientes van a tener, puede que tengan pérdida casi instantánea del conocimiento, alteraciones de la percepción, trastornos de la función psíquica, movimientos convulsivos, como ya nos los mencionaron y ahorita los vamos a volver a mencionar un poquito, alteraciones de sensación y cambios de estos, y combinaciones de estos fenómenos, o sea que pueden estar acompañados estos síntomas. La que sigue, por favor. En epidemiología encontré que en México la epilepsia tiene una prevalencia de 10.8 a 20 casos por 1,000 habitantes, es decir, el 1.08 a 2% de la población total. En la Ciudad de México tiene un registro poblacional de 8.851.000 habitantes, lo que implica que viven entre 95 y 177 habitantes con epilepsia. Los pacientes con epilepsia, hay que saber, bueno, es lógico, pero los pacientes con epilepsia tienen un riesgo de mortalidad 3 veces mayor a la población en general. Los pacientes que presentan descontrol de crisis están en riesgo de sufrir traumas, fracturas, quemaduras, morbimortalidades psicosociales y también depresión y ansiedad. ¿Qué sigue, Juanita, por favor? En etiología, es muy importante que no perdamos de vista aquí la edad, como ya nos lo habían mencionado nuestros compañeros y ahorita la doctora, porque las crisis son más frecuentes en las edades extremas de la vida, o sea, en los niñitos y en los ancianos. Ahorita los vamos a ver con esta tablita que pusimos aquí. En la infancia y adolescencia, la edad típica, lo que presentan son síndromes epilépticos. La literatura marcaba que tras este, un trastorno, ay, no, espérenme, se me fue. Eh, Tras un traumatismo craneoencefálico, la probabilidad de presentar epilepsia está relacionada con la intensidad del mismo. Lo que ya nos estaba mencionando la doctora es que, ejemplo, si tenemos un neonato menor a un mes, la causa principal por la cual el pequeño podría estar presentando crisis sería por hipoxia perinatal. Si es un lactante, si es de 1 a 2 años o 12, de 1 a 12 años, pudiera ser una crisis febril, como ya nos las mencionó esta Aris. Si el pequeño es un adolescente de 12 a 18 años, estamos hablando de que podría tener una crisis idiopática. Si es un joven, podría ser que el paciente está presentando episodios de epilepsia por un traumatismo, o sea, que sea secundario, que él esté presentando las crisis epilépticas secundario a un traumatismo. Cuando ya las personas son más adultas,
igual esto ya nos lo había comentado la doctora, hay que pensar en tumores, en tumores o en trastornos metabólicos. La que sigue, por favor. Este me pareció importante mencionarlos y les puse aquí señalados los de los tipos de convulsiones por el rango de edad. O sea, es muy importante que nosotros nos fijemos cuando llega el paciente, ya sea que haya tenido una crisis o dos, que nosotros chequemos qué edad tiene para ver si estamos hablando de alguna crisis epiléptica, si estamos hablando de alguna infección o qué es lo que le está pasando al pequeñito. Ay, espérenme. Ay, no. Bueno, maldición, espérenme. Ay, ya, perdón. ¿Qué les está? Tipos de compulsiones. Bueno, si pueden observar en esta tablita el porcentaje de los casos de las personas que tienen, de los pequeños de 0 a 14 años, pueden presentar tipos de convulsiones mioclónicas o de ausencia. Esto es muy importante porque ahorita se los vamos a mencionar. Y no sé, las de ausencia y las mioclónicas casi no se presentan en mayores de 14 años. Eso se me hizo importante mencionarlo, pero no sabía que también mis compañeros lo iban ya a poner. En la que sigue, por favor. Bueno, esta clasificación igual la encontré como clasificación internacional de las convulsiones epilépticas. Es un poco repetitiva lo que ya nos estuvieron mencionando. Eh, para clasificarla, pues tenemos que tener en cuenta primero la semiología, el tipo de crisis epiléptica y saber si es un síndrome epiléptico y su etiología. Aquí en esta clasificación nos maneja las crisis generalizadas, que sabemos que afecta a ambos lados. Su inicio es local, va a tener las crisis generalizadas, pues vamos a ver ahí las tónicas clónicas, las tónicas clónicas, que es conocida como el gran mal, las de ausencia, que es para los pequeñitos, pérdida de conciencia y las complejas. Todas estas se las vamos a explicar ahorita. La que sigue, por favor, Fanny. Esta igual es de la misma clasificación, pero ahorita las vamos a ir desglosando poco a poco. Siguiente. Bueno, las crisis epilépticas generalizadas. Hay que tener en cuenta que es de una afectación bilateral y difusa de la corteza cerebral desde el comienzo. Es importante distinguir entre un tipo primario generalizado de crisis convulsivas con grandes anormalidades en el electroencefalograma y si estamos hablando de una secundaria generalizada, que esta comienza principalmente con una crisis focal o parcial y luego se generaliza. El tipo primario común es más frecuente que una convulsión inicie con poca o ninguna advertencia. Y las más frecuentes aquí son las secundarias a trastornos metabólicos. Mm, ¿A qué sigue? Bueno, esta es la clínica que pueden presentar los pacientes que tienen el gran mal o las generalizadas, que sus signos motores van a iniciar con flexión del tronco, abertura de la boca, párpados y desviación de los ojos hacia arriba. Los brazos se van a elevar y abducir, los codos se van a semiflexionar y las manos se van a pronar. Los síntomas son pocos definidos cuando el paciente va a entrar en esta etapa de la crisis. Los síntomas son pocos definidos, puede presentar intranquilidad, apatía, puede estar deprimido, inclusive puede presentar también cefalea. Y esto pues no nos va a orientar a nada porque pues todos nosotros nos hemos sentido así. Entonces estos síntomas no deben ser confundidos con las auras causadas por las crisis parciales secundariamente generalizadas. Eh, Eso es algo importante. La que sigue, por favor.
Vamos a encontrar también la fase tónica. En la fase tónica consiste en una contracción tónica generalizada con caída al suelo. El paciente va a perder el conocimiento, va a estar acompañado de cianosis, aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial también va a subir, sus pupilas van a estar midriáticas, a veces pueden gritar. Lo que encontré es que el espasmo tónico afecta los músculos de la respiración y por eso la persona, bueno, el paciente va a presentar cianosis. La duración de esta fase es de 10 a 20 segundos, como ya nos los habían mencionado. Y pues bueno, es la fase de contracción muscular. En la fase clónica, está bien. En la fase clónica el temblor va a ser generalizado, puede empezar de manera leve, pero aquí algo característico es que se inicia con una frecuencia de 8 segundos, pero cambia después a una de 4 segundos de manera burda. Sus signos vegetativos van a estar marcados. Cuando el paciente está presentando cuando el paciente está en esta fase, muchos se muerden la lengua, tienen hipersalivación, bueno, los signos vegetativos van a estar muy marcados y pues las sacudidas clónicas disminuyen en amplitud y frecuencia durante un periodo más o menos de 30 segundos. Eh, Como ya se les había dicho, las contracciones rítmicas de los miembros de gran intensidad. La respiración puede ser estertorosa, perdón. En ambas fases sí, en la fase tónica y en la fase clónica puede el paciente presentar pérdida de los esfínteres, o sea, incontinencia de esfínteres. La que sigue, por favor. Bueno, estas crisis son la principal en el 10% de los pacientes con epilepsia, como ya nos mencionó nuestra compañera, son más frecuentes como consecuencia de trastornos metabólicos y comienzan de forma abrupta. Ya nos mencionó lo mismo de que los músculos de todo el cuerpo se contraen, incluso los de la respiración, alterando esta. Entonces las secreciones se comienzan a acumular en la orofaringe y por eso nos causan cianosis. Bueno, una vez que el paciente ya pasó por un estado tónico, un estado clónico o un estado tónico-clónico, él va a estar en un estado postcrítico o un estado postconvulsivante. Así lo encontré. Esto quiere decir, es muy importante que nosotros nos fijemos en esto, ya que esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de síncope, y trastornos del sueño, etcétera. Entonces, importante que nosotros bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero después de que el paciente llegue y nos diga como de, doctor, es que me pasó esto, o sea, perdí el conocimiento, me sentí como súper cansado, eso ya nos está orientando a que el paciente pasó por un estado postcrítico. Les voy a decir por qué. Los movimientos del paciente, pues los movimientos van a cesar. El paciente se va a encontrar quieto, relajado, en un coma profundo. El paciente, una vez que se recupera, no tiene recuerdo alguno de lo que pasó, de la crisis. El estado postcrítico es la ausencia de respuestas a estímulos externos, flacidez muscular seguida de una fase de lenta recuperación de nivel. Ya puede ser de minutos a horas, acompañados de confusión, o que de plano él no se acuerde qué fue lo que pasó. A veces puede decir como, no, es que sigo teniendo un poquito de dolor de cabeza, mialgias, por la misma contracción tan fuerte que él no pudo controlar durante minutos u horas pasada la crisis. La que sigue, por favor. Bueno, las crisis mioclónicas son unas contracciones musculares breves y repentinas, ya sea de un grupo de músculos o varios. A diferencia de las tonicoclónicas, estas son de muy breve duración, duran de 50 a 100 segundos. Se caracterizan porque se generan estos movimientos bruscos cuando la persona se queda dormida. Ocurren pues en las crisis de ausencias
y a veces sí en parte o como acontecimientos aislados en pacientes que cursan con estas crisis clónico-tónicas o clónicas generalizadas o tónico-clónicas. Bueno, estas crisis se presentan de manera intermitente, son impredecibles también, pero son de muy corta duración, así que no hay tanto problema. Por ejemplo, si hacemos un electroencefalograma al paciente durante este tipo de crisis, podemos observar un patrón ¿cómo se dice? Un patrón de que en ambos lados, no, de descarga sincrónica, en ambos lados de espiga y onda, sincronizados con el mioclono. Bueno, este tipo de crisis son características en la epilepsia mioclónica juvenil. Bueno, más adelante se va a mencionar. Y las crisis atónicas, bueno, estas son totalmente lo contrario a las mioclónicas, porque en estas el cuerpo pierde su tono muscular, se relaja y pues la mayoría de las veces, o si no es que siempre, la persona cae al suelo. Duran muy poco tiempo, de 1 a 2 segundos, aunque a veces la conciencia se puede alterar y la persona puede tener confusión posictal, pero pues no suele ser siempre. En el electroencefalograma podemos observar descargas generalizadas, breves de espiga y onda, igual, y seguidas de ondas lentas difusas. Y las crisis de ausencia de pequeño mal, bueno, pequeño mal se llaman así. Bueno, así las encontramos en la literatura. Estas van a ser una desconexión del medio rápida de segundos, una desconexión del medio rápido, sin convulsiones ni pérdida del tono muscular, aunque pueda acompañarse de signos motores bilaterales, o sea, un parpadeo o masticación. Eso me dio mucha risa cuando lo estaba leyendo porque dije, creo que yo he tenido crisis de ausencia, porque manejaba que el paciente puede decir que es como estar soñando despierto, o sea, que la conciencia se recupera rápidamente, pero que tiene un periodo de amnesia episódico nada más. Y el paciente no se va a confundir. Entonces, esto es, a diferencia de, aunque es generalizada, a diferencia del gran mal, pues su nombre no lo dice, ¿no? El pequeño mal es porque tienes una crisis de convulsión, pero no hay algo tan... Tienes una crisis de convulsión, pero no pierdes, ni te desmayas, ni te pasa una serie de cosas como ya lo estuvimos viendo ahorita con la de crisis generalizadas. Esta es importante, les estaba comentando lo de la edad, porque esta tiene una predisposición familiar, son típicas en la infancia, en los pequeñitos menores de 4 años, es donde los vamos a encontrar. Encontré un cuadrito, la que sigue, por favor, Juanita, donde nos dice la clínica que vamos a encontrar en el electroencefalograma, el tratamiento y el pronóstico. Cuando tenemos una crisis del pequeño mal, unas típicas, el comienzo es de los 4 a los 8 años. Del 60 al 70% remite espontáneamente en la adolescencia. Desencadenantes puede ser una hiperventilación o una hipoglucemia. Este, pignolepsia, cuando se presentan muchas ausencias simples cada día. A veces nos pasa, ¿no? No es cierto, tal vez solamente a mí. En el en el electroencefalo, en el electroencefalograma vamos a tener patognomónico, descargas generalizadas y simétricas de puntas de onda de 3 Hz. La verdad es que pues nunca he interpretado un electroencefalograma, entonces por eso es que no lo puse, solamente les estaba manejando esto. El tratamiento, pues, nos lo mencionaron un poco nuestros compañeros, y el tratamiento aquí va a ser el valproato, que es como de elección lo que vamos a tener, y el pronóstico en estos pequeños es bueno, entonces no hay que como preocuparnos tanto, pero sin embargo seguimos hablando de crisis epilépticas, entonces todo esto
ahorita se los vamos a mencionar cuando ya entremos a lo del diagnóstico y anamnesis, pero todo esto lo tiene que saber tanto el familiar como el pequeño que está cursando por esta eh, enfermedad. Ok, vamos a hacer... ¿Vale? Ahora, en este tipo de crisis de ausencia, tenemos que tenerla en cuenta. Es una entidad muy frecuente, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que ser muy exquisitos en el interrogatorio, sobre todo la epilepsia, que es una condición muy clínica. Entonces, teniendo todos estos patrones, estos argumentos, nosotros vamos a poder diagnosticar para poner en un tratamiento de elección. Porque si a este tipo de crisis nosotros le ponemos algún otro anticonvulsivante, lo que vamos a hacer es empeorar el tipo de crisis, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué características tenemos que tener en cuenta? Uno, la edad de presentación. Dijimos en la etapa del escolar, el niño que está en etapa escolar, ¿ok? Dos, este tipo de crisis, doctora, por ejemplo, usted mencionaba que ha tenido una experiencia algo similar. Estos niñitos generalmente no se dan cuenta, nunca se dan cuenta. ¿Por qué? Porque a pesar de clasificarse dentro de las epilepsias con descarga generalizada, por eso se clasifican en las epilepsias de tipo generalizadas, al igual que las tónicas, al igual que las clónicas, están las ausencias, ¿no? Entonces, la descarga va a ser, la descarga en el electroencefalograma va a ser muy típico, tipo punta onda, a 2 ciclos por segundo, ¿sí? Entonces, dijimos que una de las características que era la edad de presentación. Dos, que son crisis muy repetitivas, que no dejan secuela neurológica, no hay periodo postal, pueden repetirse hasta, no sé, 30, 40 veces al día. Es normalmente el niñito que está en clase y se desconectó, ¡pum! Y otra vez volvió a su actividad como si nada. Es decir, se conecta y se desconecta, continuando su misma actividad donde está. Ahora, una maniobra que la desencadena este tipo de crisis es la hiperventilación. ¿Qué hacemos? Hace poco tuve una niñita en el consultorio. Mandamos a soplar las hojitas. Empieza a soplar, y las neuronas inmediatamente aumentan el dióxido de carbono y las neuronas entran en una etapa de una hipoxia y desencadena la crisis. No lo tengo el video. Cuando si lo encuentro, se los voy a mandar. Ahora, dijimos que las maniobras para desencadenar van a ser la hiperventilación, son muy repetitivas en el día, son de breve duración, no sobrepasan los 42 segundos, ¿ok? Máximo como 42 segundos, no llegan ni siquiera al minuto. Tienen el carácter repetitivo, dijimos, y generalmente tienen buena respuesta a tratamiento, ¿de acuerdo? Se estudian esa porque esa sí les voy a preguntar. Sí, doctora. Y respuesta al valproato o la etoxuximida. ¿Ok? Esa es la ausencia típica. Ok. Seguimos. Ay, doctora, dijo valprolato y qué otro, perdón. La ay, mi madre. Etoxuximida. Etoxuximida. Si le ponemos carbamazepina, estos empeoran las crisis, ¿sí? O sea, ahorita cuando, bueno, al finalizar o de una vez. Este tipo, lo que mencionaban los pacientes que tienen una epilepsia tónica y la clónica, en la fase tónica pues va a haber una contracción mantenida, ¿no? Y entonces en la fase clónica pues va a haber contracción tanto de músculos agonistas como antagonistas, ¿ok? De la musculatura. Estas se pueden se pueden presentar combinadas en su mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Empiezan con una fase tónica, ¿ok? De ahí que, por ejemplo, el paciente puede haber grito al inicio de la crisis, ¿ok? Puede haber cianosis, ¿de acuerdo? La rigidez de la mandíbula, ¿ok? Y luego viene la fase clónica, la fase de relajación, donde el paciente ya entonces empieza a echar la espuma, donde puede haber relajación de esfínter, ¿ok? Siempre en las epilepsias generalizadas, siempre el patrón de la toma de la conciencia y el periodo posictal están presentes, a excepción de la ausencia típica, es decir, de que el paciente no va a tener ese estado confusional al final de la crisis, ¿sí? Entonces,
Eso va a ser un argumento para nosotros tener en cuenta cuando un paciente venga, ¿no? Que se puso blanco, pálido, sudoroso, frío y perdió conocimiento, rápidamente volvió y rápidamente supo dónde están, ¿no? Estos pacientes generalmente quedan muy desorientados, muy aletargados, con mucho decaimiento, con mucha cefalea y con mucho dolor muscular, ¿ok? Y generalmente si ocurren, por ejemplo, otra cosa que tener en elemento de esto es que ocurren en cualquier parte. Lo más común es que a veces puedan ser a la hora del despertar o en la noche las crisis, ¿de acuerdo? O sea, en cualquier momento, y si son tónico-clónicas generalizadas, donde lo agarre, va a ser como un rayo que le caiga y el paciente se puede tener muchos estigmas craneales, ¿no? Ahorita después vamos a verlo con la doctora, que le mandamos a buscar cómo nosotros vamos a diferenciar de las crisis psicógenas, que pues siempre están en público, generalmente les da tiempo a sentarse y acostarse, ¿ok? Y rápidamente se desconectan. Es decir, rápidamente pasa el fenómeno clónico o tónico que hagan los psicógenos, pero sin periodo posictal, ¿vale? Muy bien, seguimos entonces. ¿Alguna duda? No. Y otra cosa, en las pupilas de estos pacientes siempre hay alteración pupilar. Cuando ustedes tengan dudas, que les cuenten, manden a grabar las crisis, manden a apuntar las pupilitas, cómo se ponen, si se ponen, obviamente ustedes no le van a decir que las pupilas se ponen grandes, ¿no? Ustedes le dicen, para la próxima consulta, usted si vuelve a convulsionar, le fija, se mira las pupilitas si se ponen muy chiquitas o se ponen muy grandes, ¿ok? Y que graben la crisis cuando los elementos no sean tan precisos para las crisis. Pero generalmente si nosotros vamos a ver una convulsión, o si ustedes tienen, es decir, si el paciente llega a su consulta y usted está convulsionando y usted tiene dudas, mírele la pupila en ese momento. Es una pupila midriática que tiene poco reflejo, ¿ok? De breve duración, son segundos que duran, pero da tiempo para mirar la pupilita, se pone grande, por un reflejo, ¿ok? Ok, bueno, ahora bueno, mencionaba la doctora de las variantes de la ausencia. Estos síndromes epilépticos también se pueden clasificar como secundarios. Aquí los principales que vimos nosotros era el síndrome de West o espasmos infantiles. Bueno, este consta de bueno, todos tienen una triada especial. En los espasmos infantiles son al despertar. También puede haber una detención del desarrollo psicomotor, una ipsarritmia, que es un patrón del electroencefalograma desorganizado. También, también podemos encontrar ay, espérame. También podemos encontrar un retraso, como ya les había dicho, una detención del desarrollo psicomotor en el 90% de los pacientes y se desarrolla con retraso mental. Podemos encontrar que son de origen criptogénico o sintomático y bueno, también tenemos el síndrome de Lennox-Gastaut. En podemos tener múltiples tipos de crisis de las ya antes mencionadas, tónico-clónicas, mioclónicas, atónicas y puede haber también retraso mental, aunque no en todos los pacientes. Y aquí podemos también, bueno, las alteraciones del EGG son en punta onda lenta más ritmos reclutantes, pero durante el sueño. Para el tratamiento, pues, bueno, más adelante se los mencionamos. Y por lo regular son de mal pronóstico este síndrome, debido a los múltiples tipos de crisis. Y también tenemos la esclerosis mesial del lóbulo temporal. Bueno, son crisis parciales complejas y son rebeldes al tratamiento farmacológico. No responden bien, pero al quirúrgico sí. Suelen ocasionarse en la infancia y tener antecedentes de crisis febriles.
Bueno, aquí lo característico es que en la resonancia magnética podemos detectar esta esclerosis mesial del hipocampo. No sé si se ve bueno, no se ve mucho la imagen, pero bueno, ahí nos muestra la imagen, la, ¿cómo se dice? La esclerosis mesial del temporal izquierdo en un niño de 3 años. Y también la otra clasificación es la de los síndromes epilépticos primarios o idiopáticos. Por ejemplo, tenemos aquí la epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales o también llamada rolándica. Es autosómica dominante, comienza en la infancia, por lo regular en la adolescencia comienza a remitir. Tenemos crisis parciales simples y breves. Y bueno, la mayoría de estas crisis aparecen durante el sueño. Podemos encontrar en el EEG, en el electroencefalograma, un patrón típico de puntas centrotemporales que se propagan de un lado a otro. Bueno, después tenemos la epilepsia mioclónica juvenil, que ya les había mencionado que su característica es cursar con crisis mioclónicas frecuentes. Estas ocurren al despertarse. Y en el electroencefalograma podemos encontrar descargas bilaterales y sincrónicas de punta onda. También pueden tener una pérdida brusca de la conciencia, pero por lo regular tiene buen pronóstico este tipo de síndrome. Y el síndrome de la epilepsia con crisis de gran mal del despertar. Esta es todavía más peligrosa. ¿Por qué? Porque aparece antes de los 20 años. Bueno, unas que aparecen antes de los 20 años cursa con crisis tónico-clónicas poco después del despertar, pero son desencadenadas por la privación del sueño. Y Ya, perdón. Bueno, también encontramos las crisis epilépticas parciales o focales. Para rápido, estas se tienen que dividir en dos, en simples y en complejas. Como nos dice su nombre, focal, o sea, la lesión está en un sitio específico. Principalmente puede ser que se encuentren en el lóbulo temporal o en el frontal. Y esto, ¿cómo les digo? Las convulsiones de esta índole varían con el sitio. Bueno, las características, la clínica que va a presentar el paciente va a depender del sitio en el que esté afectado, eh, donde sea la afectación. Lo de simples, que se refiere a que son simples cuando no hay pérdida de conciencia. Estas puede ser a cualquier edad y dura menos de un minuto. No hay un fenómeno postictal, esta puede ser sensitiva o motora. Y las complejas son cuando ya hay una pérdida de conciencia, hay una amnesia, obviamente por la pérdida de conciencia, y principalmente se encuentran, como ya se los había mencionado, en el lóbulo temporal y en el lóbulo frontal, usualmente por tumores. La que sigue, por favor. Bueno, las crisis epilépticas parciales del lóbulo frontal, que van a ser las motoras o las jacksonianas, su característica va a ser que va a iniciar con una contracción tónica de los dedos de la mano, o puede ser o de un lado de la cara o los músculos de un pie. Esta diferencia de las generalizadas es que empieza obviamente nada más por la región que se está afectando. Se puede transformar en movimientos clónicos, eso sí, en esas partes de una forma análoga a lo que ocurre durante las convulsiones clónicos, tónicas, clónicos generalizadas. Después de una crisis parcial motora, o sea, después de que el paciente presente esto, puede presentar una parálisis de TOT que va a ser transitoria nada más, y es una parálisis focal. Las crisis parciales que se originan en el córtex frontal o temporal pueden dar lugar a sintomatología psíquica, o sea que se pueden
despersonalizar los pacientes o pueden decir como que están en un déjà vu. Encontré este cuadro donde dice que los tipo clínico, motoras somáticas, estamos hablando de las jacksonianas, que son motoras focales. Usualmente lo que va a estar afectado va a ser la circunvalación pre-rolámica. Cuando el paciente tiene problemas motores para la masticación o para la lengua, pues la localización va a ser en los núcleos amigdaloideos. Cuando el paciente tiene como contracciones, contraversia simple, rotación de la cabeza, ojos relacionados con movimientos de los brazos o posturas ate- a- atetoideas distónicas, pues podemos estar hablando de que está localizado en la corteza motora complementaria. Es importante que también sepamos que la conciencia no se va a perder si los síntomas sensitivos motores se limitan nada más a un lado. La que sigue, por favor. También tenemos dentro de las focales las somáticas sensitivas especiales. Igual aquí ya les puse el tipo clínico, cómo se va a presentar y la localización, pero estuve viendo y revisando incluso unos videos y encontré que, por ejemplo, les voy a poner ¿por qué les puse cacosmia? Porque decía que el doctor estaba en una rotación, la niña no tenía pérdida de conciencia, pero una pequeñita le dijo como que tenía un olor, de la nada le había llegado un olor fétido, así súper horrible. Entonces él dijo, y obviamente esta pequeña ya había presentado antecedentes de epilepsia. Entonces le comenta que ella no pierde la conciencia, sin embargo de la nada le llega un olor horrible y pues el doctor dice como, bueno, está presentando cacosmia, entonces donde tiene, lo que está afectado ahorita es de tipo clínico, es olfatorio, y la localización donde está presentándose la crisis es en el temporal mesial. Entonces, eso fue lo que se me hizo como relevante para que nosotros no nos hagamos tantas bolas con esto de las convulsiones y la epilepsia. Y la que sigue, por favor. Y también se encuentran las crisis parciales complejas. Las crisis parciales complejas, pues esto va a ser, principalmente se encuentra en el temporal. Sí. ¿Cuál va a ser la característica de estas crisis parciales? Bueno, en primera, el aura puede ser una crisis focal de tipo simple, o sea que venimos con un antecedente de tipo simple, porque esta ya es compleja, aquí ya se puede perder el, el estado de conciencia. De tipo simple puede empezar también con una alucinación el paciente o una ilusión perceptual, que suele indicarse que principalmente este tipo de crisis parciales complejas van a ser porque algo está pasando en el lóbulo temporal. Una vez, permítanme. Bueno, en estas crisis parciales complejas hay una pérdida completa del control tanto del pensamiento y de la acción, por lo que hay un periodo de un trastorno de esta conducta y la conciencia pues a veces puede resultar en que el paciente curse con amnesia. Ya, perdón. Es que mis perritos no dejan terminar de comer. Los, las, este, Las crisis parciales complejas, bueno, pueden tener los pacientes presentar ilusiones sensoriales o de la distorsión de la percepción. Ay. Bueno, estos síntomas son característicos de de que tienen origen desde el lóbulo temporal. El signo más común en estas crisis parciales son lo que ya nos había mencionado nuestra compañera, las ilusiones sensoriales o la distorsión de las percepciones.
Y bueno, la que sigue, por favor. Como ya bueno, retomando un poquito de lo de las crisis parciales complejas, perdón, la duración de las crisis parciales va a ser muy variable. Ya lo habíamos mencionado, aquí el sitio de afectación va a ser el lóbulo temporal. Las alucinaciones, bueno, si nuestro paciente está teniendo una clínica de alucinaciones formadas, probablemente lo que esté dañado sea la neurocorteza temporal o el complejo amigdaloideo o el hipocampo. Si el paciente tiene está presentando un estado afectivo como de miedo, depresión, automatismo, podría estar hablando de que la clínica nos va a decir mucho el sitio de afectación, que es donde probablemente esté la lesión y esté sucediendo las convulsiones en este caso. Así que por eso es muy importante la clínica y con todo esto vamos a poder empezar a hacer diagnóstico, bueno, nos va a ayudar para los diagnósticos diferenciales. La que sigue, por favor, Fanny. Para el diagnóstico tenemos que hacer primero una anamnesis, también con estudios de neuroimagen como un TAC o una resonancia magnética. Pero bueno, la principal es la anamnesis, el estudio de las crisis que tiene el paciente. Eh, por ejemplo, bueno, esto ya no los mencionaron nuestros compañeros, así que no se los voy a repetir, pero igual es importante incluirlo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta principalmente cuánto duran las crisis y, bueno, si existe algún factor desencadenante de estas crisis. ¿Para qué? Bueno, para diagnosticar qué tipo de crisis tiene el paciente y poder darle un buen tratamiento farmacológico. Y esto es muy importante que lo hagamos siempre, que la anamnesis y la exploración física la hagamos siempre acompañados de un familiar o un testigo que haya visto el antecedente, bueno, la convulsión por la cual estaba cursando el paciente. Ya que como lo habíamos estado mencionando, el paciente va a tener una pérdida de conciencia, entonces él no va a saber qué le pasó, no va a saber si empezó primero con la mano o simplemente fue una pérdida de conciencia abrupta. Por eso es muy importante realizar todo este tipo de preguntas, aunque ya no las hayan repetido los otros compañeros y ahorita nosotros también las estamos poniendo, nunca perder de vista que cuando estemos tratando con un paciente que tengamos una sospecha clínica de que tiene epilepsia o que simplemente son crisis epilépticas, ya sea por una infección, ya sea por un trauma, por lo que sea, todo esto tenemos que llevarlo conjunto con un familiar o un testigo. Ya, perdón, Juan, la que sigue. Bueno, y la exploración física, esto es para buscar evidencia subyacente de la crisis epiléptica. También no solo eso, sino también evaluar al paciente en tanto su estado neurológico y mental. También podemos evaluar el estado cardiovascular porque, como ya nos había mencionado nuestra compañera, algunas crisis son secundarias a trastornos metabólicos. Eh, Sí, es muy importante que no perdamos de vista que después de que nos llegue el paciente, bueno, para empezar, hay que realizar una exploración neurológica después de que ocurrió el episodio. Si se puede, luego, si no, que no se tarden muchísimas horas después de que presentó la crisis epiléptica. Eso es muy importante. Valorar la existencia de datos con valor lateralizado o localizado, sobre todo si se indica eh, esto de aquí es para, si es lateralizado o localizado, es ver cómo se empezó a presentar la crisis epiléptica. Evaluar el estado cardiovascular, neurológico y mental, como ya nos lo habían estado mencionando,
porque ya lo dijo Juanito, o sea, puede ser inclusive por trastornos metabólicos. Después del periodo perictal se debe buscar en la exploración neurológica datos de epilepsia sintomática con signos focalizados como que el paciente no presente hipertensión intracraneal, difusión neurológica focal, manifestaciones meningias cognitivas. Si se sospecha de un trastorno epiléptico psicógeno, se debe de hacer la referencia a un servicio psicológico o un psiquiátrico para llevar el seguimiento y pues darle un buen tratamiento. Nosotros nos vamos, prácticamente lo que nos dice el libro es que con la clínica que va a presentar el paciente, con la anamnesis, con la exploración física, con eso nosotros tenemos que sacar el diagnóstico de qué le está pasando al paciente. Si realmente está cursando por crisis epilépticas o es otra cosa la que le está pasando. La que Como ya se les había mencionado, el diagnóstico se basa en la anamnesis. También podemos pedir un electroencefalograma, pero este sería nada más complementario para ver el carácter epiléptico de las crisis y, bueno, definir qué tipo de síndrome epiléptico tenemos. Ya ven que cada uno de ellos tiene sus propias características. También una neuroimagen, o ya sea una TAC o una resonancia magnética, que están indicadas en casi todos los pacientes de crisis epilépticas de comienzo reciente. Es importante mencionar que la resonancia magnética es mucho más sensible para detectar alteraciones estructurales, ya sea, por ejemplo, en lo que nos mencionó nuestra compañera de las crisis focales con afección en el lóbulo temporal y otras. Y bueno, para el diagnóstico diferencial vamos a, discernir entre algunos de estos. Por ejemplo, en el síncope, ya saben que el síncope es un desmayo, bueno, una pérdida de la conciencia abrupta, en el que podemos observar movimientos tónico-clónicos de corta duración, pero estos aparecen después de perder la conciencia, mientras que en la epilepsia, pues observamos estos movimientos prolongados y también puede haber una montadura de la lengua y cianosis facial. Otra es checar la diferencia entre la pseudocrisis y la epilepsia, que la crisis pues sí cuenta con algunos síntomas psicogénicos determinados que simulan ataques epilépticos, pero ya que no se asocian a ninguna función del sistema nervioso central, entonces tenemos que hacer ahí la diferencia. Otra es los eventos transitorios isquémicos, la migraña, que tienen varios puntos en común, como son um, algunos tipos de dolores, las jaquecas, algunas anormalidades en el electroencefalograma podemos encontrar también. También se puede tener un ataque convulsivo en la migraña, es por eso que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y en el caso de la narcolepsia, pues bueno, la narcolepsia, como saben, es un trastorno del sueño que, bueno, ocasionalmente van de la mano porque, por ejemplo, algunos síndromes epilépticos, el factor desencadenante es la privación del sueño. Entonces, aquí, bueno, podemos hacer el diagnóstico diferencial con la narcolepsia y la hipoglucemia. Bueno, ya ven que con la hipoglucemia podemos también tener síntomas neurológicos. Es por eso que, como la doctora nos mencionó en exposiciones pasadas, es importante que cuando el paciente llega hagamos una valoración completa y también tomemos la glucosa. Y para el tratamiento, como ya les había mencionado, sí. Creo que se movió un poquito la presentación. Hay algo muy importante que tenemos que mencionar. Déjame compartir la pantalla, por favor, porque hay que hacer
Sí, es muy importante que nosotros hagamos diagnóstico diferencial, pero con síncope y crisis epilépticas. Entonces tengo acá una tablita, pero no sé por qué no se mantiene. Dame un segundo. Qué bueno que la pone porque ya se le iba a pedir, doctora. No, doctora, espéreme, no se me enoje, pero es que esto de acá es que yo no lo sé ocupar. Espéreme, deme un segundo. ¿Así la ven? Con todos esos diagnósticos diferenciales que hizo el doctor está muy bien, pero las que más tienden a confundir son estas, la crisis conversiva o la crisis psicógena y el síncope. Y la doctora nos va a explicar cómo nosotros vamos a saber cuando estamos en una entidad o en otra. ¿Sí alcanzan a ver ya la tablita de síncope y crisis epilépticas? Sí, mire. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, pues está muy fácil, o sea, pero la que sí no encontré fue la de crisis psicógenas. Esa sí me confundió un poquito. Encontré esta de características clínicas diferenciales entre síncope y crisis epiléptica. El síncope, pues, en el síncope va a tener cambios posturales de micción, defecación, miedo, dolor, deshidratación, diarrea. Esto es lo que puede desencadenar un síncope. Y en la crisis epiléptica, pues la falta de sueño, estrés tóxicos e inclusive la luz. Prodomos, ¿cómo se va a presentar el paciente con síncope? Pues va a tener cortejo vegetativo, o sea, va a tener náuseas, sudoración, palidez, visión borrosa. En la crisis epiléptica, el aura simplemente va a ser este, puede presentar un ardor epigástrico, cacosmia, como ya les había dicho. El tono muscular en el síncope va a haber una flacidez, en la crisis epiléptica va a haber una rigidez. Los movimientos anormales en el síncope es tras las caídas o tras perder la conciencia, eh, va a presentar el paciente movimientos anormales. Eh, va- Importante, van a ser asimétricos y asincrónicos. La duración no va a ser inferior a 15 segundos, a diferencia de las crisis epilépticas, que pues aquí sí la duración en primera va a ser más larga, aquí sí va a ser simétrico en el cuerpo, eh, también puede ser previo a las caídas. La cianosis en el síncope también puede presentar cianosis, al igual que en las crisis epilépticas, por lo que ya les había dicho, por las contracciones eh, pues musculares. Los ojos pueden estar abiertos en el síncope, también en las crisis epilépticas. Mordedura de lengua, infrecuentemente cuando estamos hablando de síncope. Crisis epiléptica, pues es muy frecuente. Eh, Desviación cefálica no va a haber en el síncope, en la crisis epiléptica sí. La hipersalivación no va a haber en el síncope, pero en la crisis epiléptica sí. Incontinencia de esfínter en las dos hay, entonces son, eh, mm, son datos características clínicas que nos orientan a hacer algo diferenciar, bueno, para diferenciar qué es lo que nos está pasando. Cuando el paciente, lo que ya les había dicho, cuando el paciente ya termina después de que le pasa todo el evento y ya está en un estado crítico, pues cuando el paciente tiene síncope va a presentar náuseas, sudoración, palidez, recuperación completa y rápida y las palpitaciones, puede tener dolor torácico. Algo que no viene en esta tablita, pero que igual leí, es que algo muy, pero muy, no, igual nos vamos a cortar de todo esto, pero cuando un paciente tiene síncope, el síncope, le dice, los pacientes van a decir como de, hay doctores que me voy. O sea, te avisan de que les va a pasar algo. En una crisis epiléptica no pasa así, es pues, una pérdida sí, pues una pérdida de aura probablemente espontánea. Y la de la crisis psicógena, esa sí no la encontré, doctora. ¿Cómo, doctora, no encontró la crisis psicógena? No, mire que me aventé. A ver. Ajá.
Las crisis psicógenas generalmente se pueden presentar en una etapa de la adolescencia o en el adulto joven, ¿de acuerdo? Siempre hay antecedentes de que tienen síntomas de ansiedad, ¿ok? Ahora, ¿cómo van a ser el tipo de crisis? Igual, por ejemplo, ocurren generalmente siempre cuando están personas a su alrededor, nunca ocurren solas, ¿de acuerdo? Los movimientos son totalmente asincrónicos, a diferencia de las crisis tónico-clónicas generalizadas, dijimos que son sincrónicos y simétricos, ¿no? Entonces, estas no. Entonces, su carácter de duración generalmente duran. Pueden hacer un berrinche, lo que nosotros llamamos la perreta o el berrinche, de aproximadamente, no sé, que pueden pasar el minuto y ustedes interrogan, ¿cuánto te duró la crisis? 5, 10 minutos o 15 minutos. Generalmente sabemos que una crisis generalmente no pasa de 3 a 5 minutos, ¿ok? Entonces, puede ser que se orine, pero otra característica que también vamos a tener en cuenta, va a decir, ¿te muerdes la lengüita? Sí, tenemos que preguntar. Generalmente las crisis epilépticas, ahí lo mencionaba también usted, doctora, en su cuadro, se muerden los laterales, se muerden los carrillos, nunca la punta. Entonces, como ella no sabe, pues va a decir que se muerde la punta de la lengua, ¿ok? Otra característica que les decía, por ejemplo, las crisis ocurren generalmente con pérdida brusca del tono muscular, entonces a ellos pues les da tiempo para irse cayendo poco a poco y nunca tienen un golpe tan fuerte en la cabecita que pueden, o sea, un traumatismo cráneoencefálico. Los pacientes que tienen su epilepsia o tienen antecedentes de convulsiones o epilepsia, hay una pérdida brusca del tono muscular que va a llevar a fuertes traumatismos cráneoencefálicos, ¿ok? Y nunca hay periodo positral en este tipo de crisis, en las crisis psicógenas. Ok, entonces cuando yo pregunto en el examen diagnóstico de diferencia, pues usted me tiene que mencionar el diagnóstico de diferencia con una de estas dos, que son las causas más frecuentes. ¿Ok? Sí. Sí, doctora. Muy bien. En cuanto al tratamiento, ¿ya el doctor lo mencionó? ¿O todavía vamos a pasar a la etapa de tratamiento? Ah, todavía, no, pero ya está bien. Todavía, pero es como muy repetitivo de lo que ya nos habían comentado nuestros compañeros, porque como se basa en el tipo de crisis que tiene, ya sea crónica o crónica, pues por eso es que se hace el No importa, diagnóstico. doctor. Mientras más repitamos neurología, más se nos queda, de verdad. Okay. Bueno, pues, bueno, para empezar el tratamiento, lo principal es evitar los factores desencadenantes, como pueden ser privación del sueño, por la ingesta de alcohol, algunos otros específicos, no sé, algún tipo de sonido, videojuegos, etcétera. Y ya de ahí secundario, pues sería el uso de los fármacos antiepilépticos. Es importante mencionar que estos no se usan en una primera crisis, solo se usan en caso de que exista un alto riesgo de tener una crisis repetida. Y esto lo vamos a poder observar. Lo vamos a poder observar con el electroencefalograma. Va a aparecer más normales. Creo que tienes que apagar tu micrófono, Minerva. Y bueno, ya les había mencionado, las primeras crisis con curso epiléptico no se van a utilizar, sino hasta que estemos seguros de que exista un alto riesgo de tener una crisis repetida. También en síndrome, cuando ya tenemos bien definido el síndrome epiléptico, a lo que pasamos a lo siguiente. Puedes cambiarle por favor. Gracias. Bueno, el fármaco de primera línea es el ácido valproico. Este está indicado en todas las tipos de crisis, pero algunas, por ejemplo, la de el gran mal, tienen que tener un tratamiento combinado. Entonces, bueno, de ahí ya podemos observar que en esta tablita nos viene como que el tratamiento selectivo según el tipo de epilepsia que tengamos. Por ejemplo, en la epilepsia benigna infantil
o carbamazepina, solo en casos seleccionados, las crisis generalizadas con ausencia típica, ácido valproico con etosuximida y las atípicas solo con ácido valproico. El síndrome de West con vigabatrina o ácido valproico, pero en altas dosis. El síndrome de Lennox, igual a ácido valproico en altas dosis o felbemato. Bueno, pasemos a la siguiente porque esto es muy repetitivo. Ok, bueno, aquí en esta tablita podemos observar los diferentes tipos de fármacos y en dónde están indicados. Como ya les había mencionado, el ácido valproico es el más utilizado porque es el de primera línea en todas las tipos de crisis. Pero para ser más específicos, por ejemplo, la fenitoína está utilizado nada más en crisis tónico-clónicas o crisis parciales o aquellas que cursan con un estatus epiléptico. La carbamazepina, tónico-clónicas. Bueno, la motrigina en las crisis parciales, crisis generalizadas y en el síndrome de Lennox-Gaul. ¿Puedes pasarle por mí? Ok, ya les había mencionado el ácido valproico, que está indicado en todas, ya que es el primero de elección. La etosuximida en las crisis de ausencias, el fenobarbital en las crisis tónico-clónicas y en las parciales. Y las benzodiazepinas están indicadas como profilaxis en las crisis febriles, en las mioclónicas y en el síndrome de West. Aquí podemos utilizar clonazepam para tratar este síndrome. ¿Vieron el videito que les envié? Todavía no. Todavía no, doctora. Aún no, doctor. Y bueno, ¿Quiere que lo presente en la pantalla, doctora? Preséntalo, ¿puede? sí, Sí, permítame. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Ya el doctor mencionaba para cada una del tratamiento de elección. De manera general, que ustedes tienen que saber que para los cuadros focales, nosotros vamos a utilizar medicamentos como la carbamazepina, los carbazepina, y si son generalizados, pues vamos a utilizar el ácido valproico. ¿De acuerdo? Ahora, la clasificación en este caso de la ILAE, en síndromes generalizados y los focales. ¿Qué tenemos que saber de los generalizados? Todos, los tónico-clónicos generalizados, los mioclónicos, las ausencias típicas, las atípicas, las crisis atónicas, ya las mioclónicas ya las mencionaba. También hay otro grupo que el doctor los mencionaba también, las crisis gelásticas, ¿no? No es más que risas de tipo inmotivadas. Y las focales, pues las focales las vamos a dividir. Si ocurre en el área motora, pues van a producir síntomas motores, ¿no? Y si ocurren en áreas como el lóbulo parietal, van a producir síntomas, cuadros sensitivos, ¿ok? Siempre con un territorio topográfico, ¿ok? Entonces, si ocurren crisis a nivel del lóbulo frontal, ya sea por un tipo de tumor o alguna alteración vascular, van a traer también alteraciones, lo que es en el patrón de la marcha o el famoso esgrimista, ¿ok? El signo del esgrimista. ¿Qué más? Entonces, dijimos, las focales pueden ser motoras, pueden ser somatosensoriales, pueden ser con manifestaciones psíquicas, ¿ok? Y en diferentes lóbulos que afecta las lesiones que pudieran estar asociadas en los síndromes focales. Ok, ahora, dentro de los síndromes epilépticos, ok, las encefalopatías, está el West y el Lennox-Gastaut, ¿de acuerdo? Que son encefalopatías de
generalmente hay secuelas neurológicas en estos niñitos, ¿ok? Como ser la discapacidad intelectual, o sea, no se utiliza nada más un fármaco, se pueden usar hasta 3, 4 y 5 fármacos porque son epilepsias de difícil control, ¿ok? Las dos tienen muy mal pronóstico en cuanto a discapacidad intelectual. Ok, ya lo presento, doctora. A ver, vamos a ver entonces las características. El Lennox-Gastaut y el West, se dice que en la primera etapa de los es más común, ¿no? De la etapa de los 3 y los 6 meses la aparición del West, pero puede presentarse mucho antes. ¿Ok? Generalmente cuando llega al año de evolución, este síndrome de West pasa a un Lennox-Gastaut donde se producen múltiples tipos de crisis. Pueden ser clónicas, pueden ser tónicas, pueden ser atónicas, ¿ok? O ausencias atípicas. A ver. Doctora Minerva o doctora Vania, ¿no? Usted es Vania, la doctora que está presentando la exposición. No, soy Minerva. ¿Qué tipo de, cómo es el patrón que hace esto? ¿Cómo? ¿Cuál es el patrón muscular que presenta este niñito? Es que ni ¿Es siquiera he terminado de ver el video, doctora. ¿Ah? Todavía no termino de presentar el video. Pues yo ya lo vi. Presentan contracciones musculares breves, son de corta duración. Ajá, ¿qué más? Se llaman espasmos infantiles. Entonces, estos espasmos pueden ser en flexión, en extensión o el famoso signo de la navaja que hace así, ¡pram! Y se abre. ¿Ok? Y estas pueden ocurrir hasta 200 y 300 crisis al día. ¿Ok? Vemos que el paciente rápidamente recobra la conciencia. ¿Ok? Pero tienen un patrón generalizado, bilateral. ¿Ok? Puede flexión del tronco o los espasmos en las manos o en los miembros inferiores. Este tipo de patología tenemos que diferenciarlo mucho de las mioclonías fisiológicas o sea, en la infancia. ¿Vieron como los niñitos? Bueno, me imagino que todos tienen un niñito, un hermanito, un primito, un sobrinito, que han visto como que se asusta, ¿verdad? Con los ruidos, hace brum, hace como un signo de medio abrazo, ¿ok? Se parecen mucho a ese tipo de mioclonías fisiológicas en la infancia. Y estas también ocurren mucho en salvas. ¿Qué quiere decir? O sea, que van a tener un patrón muy repetitivo. Pueden hacer hasta 70 en segundos. Hacen 1, 2, 3, 4, descansan un ratito y vuelven a hacer otras salvas de 10, de 15, de 20. Así se llama. Se llama espasmos en salva. Muy repetitivas, de breve duración. Para el West, como le decía el doctor, el tratamiento de elección es la vigabatrina. ¿Ok? Pero no solamente la vigabatrina, a veces hay que combinarlo con otros medicamentos. Ahora, de los fármacos, para la evaluación, los fármacos de primera línea, los anticomiciales de primera línea, ¿quiénes van a estar ahí? La carbamazepina, la fenitoína y el ácido valproico. ¿Ok? ¿Qué tenemos que saber de ellos? Reacciones adversas, ¿de acuerdo? ¿Qué síntomas producen la carbamazepina como reacción secundaria? Igual de la fenitoína y el ácido valproico. ¿Ok? Y otros fármacos de segunda línea, pues tenemos el topiramato, Sí, doctora. la motrigina, levetiracetam, la cosamida,
Entonces, o sea, efectos secundarios relevantes, dijimos en la fenitoína, en la carbamazepina, en el valproato, en el topiramato y la lamotrigina, ¿vale? También mencionaba que este tipo de síndrome, el de West, podía evolucionar a un síndrome de Lennox-Gastaut. Así es, doctor. ¿Sí es Ajá, así? sí es así, doctor. Le decía que al final por ejemplo, estos WES, hasta el año, hacen esos espasmos. De ahí cambia el tipo de crisis al tipo de Lennox-Gastaut. Estas dos encefalopatías se caracterizan por tener un electroencefalograma alterado, muy alterado, ¿ok? Se llama disritmia cerebral o el patrón de signo de montañas en el electroencefalograma. Dijimos que son epilepsias muy refractarias a tratamiento. Y que producen discapacidad intelectual en estos niños. Otra cosa que se me olvidaban, por ejemplo, en México hay una gran población sobrediagnosticada de epilepsia. Muchos casos de pacientes con trastornos nerviosos, con trastornos de ansiedad generalizada, tienen un diagnóstico de epilepsia. Entonces, toman, no sé, 3, 4, 5 fármacos y siguen las crisis, ¿entienden? Entonces, otro dato a tener en cuenta de que pues no estamos haciendo un buen diagnóstico. Es el paciente les comentaba, ¿no? Que con trastornos de nervios o con problemas familiares o cualquier otra situación, siempre viene a la consulta que presenta crisis, que se desconecta, que pierde el conocimiento, que se muerde o que se hace pipí y le ponen un fármaco, viene a la otra consulta y otra vez siguen los síntomas y los síntomas van cambiando. No, eso no es una crisis de tipo epiléptica. Otras que vienen que pierden el tono, se desguanzan, se caen. Entonces ahí ustedes tienen que saber si realmente es un síncope, si hay manifestaciones de tipo vagal que acompañan a la crisis o no los hay. Entonces, y este tipo de crisis, perdón, atónicas, es típica de los síndromes de West. Muy típicas del síndrome de West. Así que si alguien está diagnosticado con una crisis atónica, pues no les crean tanto, ¿de acuerdo? Busquen otras cosas que las atónicas son prácticamente de los síndromes de West. ¿Dudas? Creo que no. No, doctora. A estudiar, ¿verdad? Sí, doctora, Dígame. no sé si tenemos esta duda, pero es con respecto a el tema de neuroinfección. Realizamos en lo que es la meningitis bacteriana aguda y encefalitis viral, porque vemos que el medio que está dentro de los tipos de las neuroinfecciones, pero podemos añadir alguna otra o es necesario añadir alguna otra o solamente dejamos estas dos como Tuberculosa que en México, ¿okay? Y también por toxoplasmosis en los pacientes con VIH. Pero bueno, con que me mencionen la bacteriana y la tuberculosa, ¿okay? Ahora, cuando ustedes me presenten, porque sí me tienen que hablar acerca de las características normales del cefalorraquídeo. Es importante tener en cuenta un patrón normal para entonces cuando nosotros hagamos una consulta lumbar, nosotros estemos a la expectativa de lo que vemos, de lo que sabemos y de lo que esperamos encontrar.
Entonces ahí generalmente siempre van a ver las tablas que vienen cuando hablan de neuroinfección, líquido cefalorraquídeo con características normales, como vemos líquido cefalorraquídeo en una viral, en una bacteriana y una micótica e inclusive en una la tuberculosis. ¿Okay? También hablar un poquito de la séptica. Se van a dar cuenta de que los síntomas se parecen mucho, pero van a agravar, se van a diferenciar en cuanto a las características del líquido cefalorraquídeo a la severidad del cuadro. ¿Algo más? No sé si les toca hablar también en abscesos, ahí también creo que les entra a ustedes. Okay. Para los doctores que me presentaron, a ver, entonces de manera resumiendo, dijimos que la epilepsia tiene en la anterior clase les comentaba de las características que tiene que tener para nosotros hacer el diagnóstico de una epilepsia. ¿Cuáles iban a ser, doctores? Para que se los repitan a sus compañeros. El diagnóstico para epilepsia es la anamnesis, la exploración física, apoyarnos de estudios como la tomografía o la resonancia magnética. ¿Cómo? Anamnesis, examen físico y el apoyo con estudios neurofisiológicos, electroencefalograma, tomografía y resonancia. Ahora, ¿qué características que tiene que tener características clínicas para hacer el diagnóstico de una epilepsia? Sí, bueno, detectar las crisis. Por ejemplo, si existe algún síntoma precrisis, qué síntomas tiene el paciente, el patrón que presenta, cuando la crisis, si conserva una buena estado de conciencia para diferenciarlo de otras entidades como síncope, por ejemplo, síntomas que existen después de las crisis, cuánto tiempo tarda en recuperarse el paciente, qué tan preocupantes son, si hay algún factor desencadenante y bueno, si hay cambios en el paciente con el tratamiento. Bueno, si vamos a diferenciarla con a ver, se me fue la primera palabra con la que la diferencio. Con el síncope. El síncope primero es la caída y después la convulsión. Y en las crisis epilépticas primero es la convulsión y después se produce la caída. En el síncope no hay mordedura de lengua comúnmente y en la crisis sí. ¿Qué más? Bueno, en el caso de la psicógena siempre se va a presentar cuando está rodeado de más gente, puede estar precedida por alguna tensión de la persona que está sometida a estrés. El paciente no va a saber, se va a morder la lengua, por ejemplo, pero no va a saber que la crisis convulsiva se muerde a los laterales y en este caso va a referir que se mordió la punta. Puede haber pérdida del control de los esfínteres. ¿Qué más? Ahí no hay periodo positivo. Y los movimientos que son asincrónicos. Perfecto. Algo más que hablábamos en el día viernes. Les dije el patrón que hay que tener en cuenta, las características de una epilepsia, para el diagnóstico de una epilepsia. Les dije como 5 o 6 características. A ver quién me las dice. El doctor lo comentó, pero ¿quién lo organizó mejor o no lo anotaron en la clase pasada? Bueno, se los voy a decir. Tienen un carácter autolimitado. ¿Qué quiere decir? Que solas que pueden ceder solas, a no ser
que, bueno, entren en un estatus convulsivo, pero por lo regular son autolimitadas, que se quitan solas. 2, el carácter es recurrente, tiene patrón recurrente, que son de breve duración, con un inicio y un final brusco. Por lo regular hay periodo posital y hay buena respuesta a tratamiento. En las convulsiones me parece que les faltó a los doctores hablar un poquito, es decir, las crisis si no ceden, es decir, que empiece el paciente a convulsionar, no haya recuperación del estado de conciencia o que la crisis se prolongue, pasan a un estatus convulsivo, que se maneja de diferentes formas. Ok, ¿algo más? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces, cuando preguntemos características clínicas o el diagnóstico, tienen que mencionarme todo eso y les voy a pedir que me expliquen alguna de las tipos de convulsiones o epilepsia que hemos visto. ¿Ok? Puede ser tónica, puede ser clónica, ¿ok? La pregunta, acuérdense que es abierta. La pregunta va clasificación y mencione alguna de ellas, pero me tienen que mencionar si tienen un patrón tónico, no nada más decir sean amplios, ¿de acuerdo? Todo lo que mencionamos. El grito, la contracción mantenida, la rigidez de la mandíbula, ¿ok? La cianosis, el pérdida de estado de conciencia, las pupilas, ¿ok? Si me van a explicar una fase tónica, o si me van a explicar una ausencia, con todos los elementos que les dije. Bueno, ¿algo más, muchachos? Me siento muy mal de la garganta. Es porque no llueve. ¿Todos son de aquí de Cuernavaca o algunos son de otros estados? Soy de Texas. ¿Cómo es el clima por allá, doctor? ¿No? ¿Y más fresco? Sí, mucho. Es más fresco, solo que yo vivo en la parte alta. Ok. Pues algo de México es más fresco relativamente. Los que viven aquí en Cuernavaca no ha llovido desde hace siglos y hay un polvo terrible. Para los que son alérgicos, pues es una temporada muy mala. Parece que tengo gripa. Ya tengo a toda la familia asustada. Bueno, si no hay más dudas, muchachos, nos vemos entonces mañana. Todavía no hay otro tema después de neuroinfección, doctora. Para irlo avanzando. Hasta neuroinfecciones, ¿sí? Sí. Hoy les hago llegar, ¿vale? Me parece que dimos tumores, hipertensión endocraniana también. Sí, me parece mañana y de hecho ya se lo mandamos. ¿Y el de neuroinfección para cuándo es? ¿Para el miércoles? Parece que sí, doctora. Ah, ok. Ah, ¿verdad que sí? El miércoles es un día. Mire, ¿qué les parece? Hacemos un trato. Damos la clase y les quito un día al final de... En vez de terminar el 18, terminamos el 17. ¿Vale? ¿Sí? Y el Claro, doctora, Vamos. Ajá, vamos a no sé si vayamos. ¿A dónde se van a ir? De todas maneras, estamos en cuarentena. López Gatell no ha dado a nadie permiso todavía para salir a sus casas. Todavía sigue el quédate en casa. Así que vamos a estar en casa. ¿Sale?
En vez del 18 terminamos el 17. ¿Por qué les digo esto? Porque no es lo mismo dar las clases en línea, porque generalmente tenemos actividades tanto por la mañana y por la tarde, ¿sale? Entonces, pues ya voy a regresar ahorita porque estamos de vacaciones, puedo disponer de este tiempo. Pero por la tarde tengo otras actividades que son fuera de la institución. A ver, ¿de qué se ríe la doctora Alondra? ¿Dónde pensaba irse, doctora? No, es que creo que el compañero se refería a que le toca exponer mañana, pero ya no lo dejo terminar. Ok, lo regañé entonces. Está bien. Bueno, no hay nada más, nos vemos mañana. Si gustan, el día miércoles nos conectamos un poquito más temprano. Digo, el que va a salir o el que va a ir a festejar la batalla de Puebla, ¿es verdad? Ok. Y por lo regular, a ver, ¿qué hacen ese día ustedes? ¿Cómo lo festejan o cómo salen a las marchan o cómo es el día? Durmiendo, doctora. Dormir. Bueno, dicen, bueno, está bien, yo veo que, pero bueno. Solamente en el estado de Puebla creo que sí se hacen grandes. Ya. Pero bueno, por lo regular, ¿cómo se dice? A los mexicanos les gusta dormir. A festejar la batalla de Puebla en la sala. Bueno, está bien. Si gustan, ese día nos conectamos a las 11. ¿Les parece? ¿Les parece mejor este horario? Sí. Sí, la verdad, sí. Yo prefiero temprano. Bueno, depende. A ver. Está bien. Bueno, entonces mañana ni para uno ni para el otro nos conectamos a las 10. ¿Vale? Para que puedan desayunar. Vale. Gracias. A mí me gusta en la mañana porque así da tiempo a que, bueno, hagan ustedes otras cosas. Si empezamos tarde, pues son menos tiempo que tenemos por la tarde. Pero bueno, está bien. Desayunen y nos vemos entonces a las 10. Bye. Sí. Gracias, doctora. Gracias. Adiós. Gracias, doctora. Bye, bye.